desechado, el ejemplo, lo admirable, lo que es la raíz, lo que tiene significación, tinta negra, tinta roja, el libro, lo pintado, lo escrito, lo que pintaron, lo que escribieron. Nunca se olvida, nunca perece. Su gloria, su fama, su nombre, su historia. Amostli, un legado cultural. Existen testimonios que nos ayudan a conocer nuestro pasado. Elementos de cerámica, textiles, piedras talladas y documentos manuscritos. Entre estos últimos destacan los códices. Los códices son documentos que han perdurado en el tiempo, portadores de valiosa información sobre los orígenes de nuestra cultura. Los códices son los manuscritos que resguardan la historia de los pueblos mesoamericanos desde la época prehispánica hasta la época virreinal. Los códices narran aspectos importantes de la vida cotidiana de los pueblos indígenas de México. Muestran sus creencias, su historia y forma de ver el mundo. Hablan de todo lo que los mexicanos antiguos se veían a sí mismos, cómo se contemplaban frente al tiempo, cómo se contemplaban frente a los dioses, cómo se contemplaban frente al universo en su realidad cotidiana y en sus relaciones de poder. Particularmente creo que los códices nos permiten tener una idea muy clara de la identidad de los pueblos indígenas y en ese sentido nos permite comprender parte de nuestras raíces como pueblo mexicano. La conquista de los pueblos de Mesoamérica y de los territorios del norte no solo fue militar, sino también espiritual. Los misioneros encargados de evangelizar llevaron a cabo una política sistemática para erradicar las prácticas religiosas prehispánicas. Como parte de esta estrategia de aculturación, fueron destruidos muchos códices que contenían la sabiduría y la historia de los mesoamericanos. Muy pocos fueron salvados por frailes cronistas. Nada más sobrevivieron de los códices prehispánicos alrededor de 16. El pintor en su oficio sabe usar los colores y dibujar o señalar las imágenes con carbón y hacer muy buena mezcla de colores y saberlos moler muy bien y mezclar. Los códices eran elaborados por especialistas. En el área náhuatl se conoce como al especialista en hacer códices como tlacuilo, el que escribe pintando. Por supuesto, tenían que tener la habilidad primero de saber hacer los tintes, segundo, de dibujar imágenes de acuerdo a la manera tradicional que ellos tenían como la que era correcta. Los códices prehispánicos se hicieron sobre diversos soportes, utilizando variadas técnicas para preparar el material y aplicar el color. Ellos elaboraban principalmente los códices en la piel de venado. Trabajaban la piel, le quitaban todo el pelo, lo cortaban, le ponían una especie de cal encima y quedaba ahora sí que un lienzo blanco para poder llevar a cabo la pintura de los códices. Tras la conquista, los europeos introdujeron nuevos materiales, hasta entonces desconocidos para los mesoamericanos, pero que pronto fueron asimilados para la elaboración de códices. También se modificaron el estilo y las formas de representación. Las posturas de los personajes comenzaron a adoptar características europeas y el espacio adquirió una mayor profundidad. Los colorantes empleados eran de origen animal, vegetal o mineral. Incluso los colores eran motivo de comercio de larga distancia. Se utilizaban diversos, principalmente de plantas, hay muchas plantas. Se utilizaban minerales, piedras que se machacaban, lo que es la grana cochinilla y el caracol púrpura, que es un caracol que se da en las costas de Oaxaca, de Guerrero. Al color con que se tiñe la grana llaman nochestli, que quiere decir sangre de tunas,
porque en cierto género de tunas se crean unos gusanos que se llaman cochinillas, apegados a las hojas, y aquellos gusanos tienen una sangre muy colorada. Esta es la fina grana. Una de las características que distingue a los códices es la forma en que se leen e interpretan. Algunos que se leen de izquierda a derecha, como la tira de la peregrinación, como el Códice García Granados. Tenemos otros que se leen de derecha a izquierda, como los códices de Azoyú. Tenemos unos que se leen de abajo hacia arriba, como el Códice Moctezuma. Pero también tenemos unos, sobre todo en el área de Oaxaca, los cuales se leen en bustrofedón. Esto quiere decir que comienzas en la parte de abajo, subes, te regresas y vuelves a subir un poco y te regresas. Todo lo tenían escrito y pintado en libros y largos papeles, con cuentas de años, meses y días en que se habían acontecido. Sus leyes y ordenanzas, sus padrones, todo con mucho orden y concierto. De los códices del área maya es un poco más difícil. Tienen principalmente lo que le llaman cartuchos. Esos cartuchos son escritura y la gran mayoría se pueden leer. Posteriormente existe la posibilidad de que hayan puesto huellas, pequeñas huellas de pies, que nos indicarían primero el verbo caminar y después la manera como deberíamos de ir siguiendo la lectura del códice. Los códices también se distinguen por su contenido temático. Algunos de ellos refieren calendarios rituales, relatos adivinatorios, históricos, genealógicos, mapas, códices económicos, de catastro y registros financieros, de herbolaria y catecismos. Algunos son también de características jurídicas, es decir, a partir de que llegan los españoles, los códices son aceptados como pruebas jurídicas y son elaboradas por los pueblos indígenas para presentarlos en los juicios. Los códices cartográficos tienen la particularidad de que primero representan un espacio geográfico interesante. Por ejemplo, el lienzo de Coixtlahuaca, que es un lienzo que mide alrededor de 12 metros cuadrados, el lienzo de Zacatepec, que es muy bonito, los dos son de Oaxaca, y lo que tenemos ahí es la representación del espacio geográfico de estos pueblos mencionados. Por su temática, los códices se pueden clasificar en tres grandes grupos: tiempo, espacio y poder. Los códices del aspecto temporal nos indican claramente cómo es que los pueblos indígenas concebían el tiempo. La segunda temática es la del espacio. Muchos de los códices nos remiten también a la concepción de los lugares de los pueblos, es decir, del espacio que por supuesto que es un espacio sagrado, es en donde está la madre tierra, es en donde la gente realiza sus actividades desde que nace hasta que muere. Bueno, la temática del poder la vemos en los documentos, sobre todo en aquellos donde se recogía el tributo. También lo vemos en estos documentos genealógicos. ¿Por qué? Porque era importante decir de dónde vengo yo, quiénes eran mis ancestros, para poder decir que en la actualidad yo soy el que tiene el derecho a gobernar. Entre los códices más importantes que se encuentran en México, podemos destacar al Códice Boturini o Tira de la Peregrinación, el Tonalámatl de Obán, el Códice Colombino y la Matrícula de Tributos. Bueno, el Códice Boturini es un códice fundamental para la identidad del pueblo mexicano, en virtud de que en él se narra la migración del pueblo que posteriormente funda México, Tenochtitlan, conocidos en ese entonces como los aztecas. Aquí se pinta la historia. Aquí está pintada. De allá vinieron los mexicas, de un lugar llamado Aztlán. Está en medio del agua, en medio de un gran lago. De allá vinieron. Son 4 barrios. Nos va indicando el códice tanto los lugares por los que pasaron, el tiempo que estuvieron en ese lugar o en esos lugares, hasta que finalmente llegan a Chapultepec. Está el cerrito con el chapulín en la parte superior. A Chapultepec, donde son encontrados por el señor Cocoxtli, que es el señor Aculhua,
y los somete, y en este sometimiento les pide que sean mercenarios de ellos, y entonces los mandan a luchar contra los señores de Xochimilco, y les piden las orejas como elemento de que pudieran comprobar que estaban realmente sometiendo a los xochimilcas. Llegaron entonces allá, donde se yergue el nopal. Cerca de las piedras, vieron con alegría cómo se erguía un águila sobre aquel nopal. Allí estaba comiendo algo, lo desgarraba al comer. Cuando el águila vio a los aztecas, inclinó su cabeza. De lejos, estuvieron mirando al águila, su nido de variadas plumas preciosas. El Tonalámatl es en donde se muestra a toda su plenitud el calendario de 260 días. El calendario, como bien lo mencioné, está integrado por esos 20 signos del día. El documento está conformado por 4 líneas de arriba hacia abajo. En la parte inferior tenemos a los días, luego nos siguen en la siguiente línea, nos continuamos con los señores de la noche, y luego tenemos los señores del día, y luego los 13 volátiles que acompañan a cada una de estas divinidades. En la parte superior izquierda tenemos un cuadrete de mayor tamaño donde se registra la deidad patrona. Esta deidad patrona es la que regía esa veintena. El astrólogo judiciario o nigromántico tiene cuenta con los días, meses y años, al cual pertenece entender bien los caracteres de este arte. Y el tal, si es hábil nigromántico, conoce y entiende muy bien los caracteres en que nace cada uno, y tiene en la memoria lo que por los caracteres se representa, y por ellos da a entender lo venidero. Que este documento es utilizado para la adivinación, para pedir, para saber del futuro, qué nos depara el futuro a partir de nuestra fecha de nacimiento. El Códice Colombino es el único códice prehispánico que se resguarda en México. Está hecho en piel de venado y proviene de la Mixteca en Oaxaca. Bueno, el contenido del códice nos narra, sobre todo de la Mixteca de la Costa, de un personaje importante que se conoció como Ocho Venado Garra de Jaguar. Pues fue el máximo conquistador de la Mixteca. Entonces él va siguiendo un camino que se va leyendo como Bustrofedón hasta llegar a Tututepec, donde él es reconocido. Posteriormente él va a visitar a la señora Nueve Caña para que le dé otra serie de insignias y pueda ser reconocido como un gran guerrero. A la matrícula de tributos le da el nombre Lorenzo Boturini cuando lo empieza a registrar en su catálogo para su museo indiano en 1746. Lorenzo Boturini así lo consignó, una matrícula de tributos donde se registra a las provincias que tributaban a la Triple Alianza. Acuérdome que era en aquel tiempo su mayordomo mayor de Motecuzoma, un gran cacique que le pusimos por nombre Tapia, y tenía cuentas de todas las rentas que le traían a Motecuzoma, con sus libros, hechos de su papel que se dice Amatl, y tenían de estos libros una gran casa de ellos. En la matrícula se registra en los márgenes inferior y del lado derecho, tenemos registradas a cada una de las poblaciones que tributaba. Los tenemos registrados con sus topónimos, es decir, con las imágenes que nos dan el nombre de las poblaciones que tributaban. Nos indica qué tipo de mantas, como pueden ser labradas, pueden ser blancas totalmente, y también pueden ser prendas de vestir, como son el huipil y el mastletl o taparrabo que utilizaban los indígenas. Los trajes de guerrero, que es algo que ha llamado la atención y que a los cuales ha tenido grandes estudios. Así lo vinieron a decir. Así lo asentaron en su relato, y para nosotros lo vinieron a dibujar en sus papeles los viejos, las viejas. Eran nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros bisabuelos, nuestras bisabuelas, nuestros tatarabuelos, nuestros antepasados. Se repitió como un discurso su relato. Nos lo dejaron y vinieron a legarlo a quienes ahora vivimos, a quienes salimos de ellos. Nunca se perderá, nunca se olvidará. Lo que vinieron a hacer
lo que vinieron a asentar en las pinturas, su renombre, su historia, su recuerdo. Amoxtli, un legado cultural. Secretaría de Educación Pública.